porque a usted no le mandató ni le pidió la oposición que intercediera con el régimen para convocar unas elecciones o posponerlas. Fue a instancia suya. No se lo pidió Guaidó ni el G4, lo propuso usted. Me desayuno esta mañana con un vídeo de la televisión venezolana donde se ve a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, reuniéndose con el fiscal del régimen, Tarek William Saab, entregándole un contrainforme de derechos humanos del régimen venezolano. Pero el asunto grave, y que tienen que saber mis colegas, es que Tarek William Saab, está denunciado por la Unión Europea. Sufre las sanciones de la Unión Europea. Mi pregunta es, ¿qué hace la embajadora de la Unión Europea sentada con este personaje? Quiero dejarlo claro a las fuerzas democráticas en Venezuela, a todos nuestros amigos en Venezuela. Primero, el Parlamento Europeo no reconoce a Maduro y reconoce que no puede haber un gobierno de transición con él. Aquí los únicos que atacan a la democracia porque defienden a una dictadura narcocomunista, asesina y con crímenes de lesa humanidad, como acaba de referir en las Naciones Unidas, y lo ha dicho la poco sospechosa Bachelet. Señor alto representante, recientemente usted declaró, lo cito, la situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que se está viviendo en un país y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Señor alto representante, ¿cómo es posible que esta Cámara, el Parlamento Europeo, se entere a través de la prensa de su misión a Caracas? Su misión para negociar con la dictadura. ¿Es esta la nueva política exterior de la Unión Europea hacia Venezuela? No, no lo es, no lo es. Usted, el alto representante, actuó de manera independiente. Más tarde, usted dijo en la prensa que la oposición venezolana le encargó negociar con la dictadura. Pues yo le pregunto ahora, ¿quién concretamente de la oposición le encargó? Hasta ahora, en todos mis contactos con los representantes del presidente Guaidó y la oposición democrática, no he oído esta petición. Quiero dejarlo claro a las fuerzas democráticas en Venezuela, a todos nuestros amigos en Venezuela. Primero, el Parlamento Europeo no reconoce a Maduro y reconoce que no puede haber un gobierno de transición con él. Reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Segundo, hasta que no se celebren elecciones presidenciales libres bajo las condiciones necesarias, no se puede avanzar con las legislaciones legislativas. El Parlamento Europeo siempre ha sido muy claro en cuanto a su posición hacia Venezuela. Acciones como esta socavan los esfuerzos de actuar como Unión Europea de manera conjunta y creíble en la escena mundial. Gracias. Porque a usted no le mandató ni le pidió la oposición que intercediera con el régimen para convocar unas elecciones o posponerlas. Fue a instancia suya. No se lo pidió Guaidó ni el G4. Lo propuso usted. Y si usted empieza haciendo una argumentación faltando a la verdad, tenemos un problema, porque todo lo demás cae. Todo lo demás cae. Fue usted el que propuso, después de mantener conversaciones con el régimen, que la oposición le diera unas condiciones mínimas para participar en unas elecciones fraudulentas, porque el gobierno del señor Maduro no tiene la capacidad de convocarlas, porque recuerde que es un gobierno ilegítimo. La oposición, que usted llama sistemáticamente enfrentándola a ese gobierno, la oposición es lo que reconoce esta Cámara como gobierno legítimo y la Asamblea Nacional como el único órgano democrático de Venezuela. Entonces, después de recibir el enésimo no por parte del régimen en agosto, usted propone una misión en septiembre sin conocimiento, hasta que están volando, de la oposición, para no se sabe qué volver a ofrecer al régimen. Sí,
aplazar unas elecciones fraudulentas, sin tener las mínimas condiciones para poderse celebrar. ¿Qué se consigue con eso? Lanzar un mensaje muy malo al conjunto de Venezuela, que es que se pretende llegar a un acuerdo con aquel que no tiene legitimidad para convocar unas elecciones. Para finalizar, señor Borrell, mire, usted, como sabe, el 5 de enero vence el mandato de la Asamblea. Es lo que espera el Gobierno de Maduro, porque se quedará con las manos libres. Entonces, la pregunta es, usted, ya que el 6 de diciembre esas elecciones no serán democráticas, ni podrán ser reconocidos sus resultados, ¿va a apoyar la continuidad constitucional del mandato de la actual Asamblea hasta que en Venezuela puedan celebrarse unas verdaderas elecciones libres y democráticas? Eso debe ser la estrategia de la Unión Europea. Garantizar a la Asamblea como único órgano democrático vigente hasta que no se puedan celebrar unas verdaderas elecciones libres y democráticas. Señor alto representante, recientemente usted declaró, lo cito, la situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que se está viviendo en un país y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Cierro la cita. Sin embargo, aún conociendo las conclusiones de la misión independiente de la ONU que acusan al régimen de Maduro de crímenes de lesa humanidad, usted organizó una misión para negociar con esos violadores de derechos humanos la postergación de unas elecciones fraudulentas. Y dije régimen y no gobierno, pues esta Cámara y 25 países miembros de la Unión Europea solo reconocen como gobierno legítimo a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Como alto representante, una de sus responsabilidades es asegurar la coherencia de la acción exterior de la Unión Europea. ¿Enviaría usted una misión a Bielorrusia para negociar con ese régimen las futuras elecciones organizadas por el propio Lukashenko? ¿Existen garantías que permiten llevar a cabo las elecciones transparentes, democráticas y creíbles en Venezuela? El objetivo último de la dictadura de Maduro es mantenerse a toda costa en el poder. Concertar con ese régimen de manera secreta es ingenuo. La observación electoral emanada de nuestra institución no puede avalar un fraude convocado para diciembre ni para 6 meses después. Anteponer la elección del Poder Legislativo al cambio del Poder Ejecutivo es simplemente absurdo. Le pregunto, ¿podrá Venezuela, la Venezuela democrática, contar con el apoyo de la Unión Europea? Aquí los únicos que atacan a la democracia porque defienden a una dictadura narcocomunista, asesina y con crímenes de lesa humanidad, como acaba de referir en las Naciones Unidas, y lo ha dicho la poco sospechosa Bachelet, son ustedes, son los partidos del Gobierno en España, y eso sí que es una desgracia. Y eso, además, es el origen de la sospecha. Es el origen de la sospecha que existe y que alarma en Venezuela y que alarma a todos los demócratas que quieren cambiar Venezuela y quieren que caiga el régimen criminal de Maduro. Porque el régimen criminal de Maduro no se puede perpetuar, no podemos dejar que se perpetúe con unas elecciones que van a ser una farsa, porque no puede haber unas elecciones correctas con Maduro en el poder. Y sin embargo aquí se ha organizado por parte del Gobierno de España y por desgracia muchos sospechan que con ayuda del señor Borrell se ha organizado una farsa para buscar unas elecciones que perpetúen a Maduro, porque con Maduro en el poder no puede haber elecciones libres en Venezuela y quien lo pretenda está estafando a Europa, está estafando a los venezolanos y está estafando al mundo. Gracias, presidente. Señor Sánchez Amor, una cosa que sabemos una verdad absoluta, que es que si Valdis Dombrovskis estuviese en el lugar del señor Borrell, seguro que este viaje no se hubiese producido. El señor Borrell y todos sabemos perfectamente que las Naciones Unidas ha emitido un informe demoledor por los ataques a los derechos humanos en Venezuela. Sabemos también que se amplía el plazo para investigar los crímenes cometidos por el régimen. Ayer las Naciones Unidas en su pleno así lo decidieron. Pero me desayuno esta mañana con un vídeo de la televisión venezolana donde se ve a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, reuniéndose con el fiscal del régimen, Tarek William Saab, entregándole un contrainforme de derechos humanos del régimen venezolano. Pero el asunto grave
y que tienen que saber mis colegas es que Tarek William Saab, está denunciado por la Unión Europea. Sufre las sanciones de la Unión Europea. Mi pregunta es, ¿qué hace la embajadora de la Unión Europea sentada con este personaje? Compañeros, colegas del Parlamento Europeo, ¿de qué se acusa, entre otras cosas, a Tarek William Saab? De arrojar a un concejal de la oposición por la ventana. Pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo esta embajadora sentada allí? Muchas gracias. Y no acepto lecciones sobre cómo tengo que conducir la tarea del alto representante en este caso concreto. He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. Mi compromiso con la democracia en Venezuela no me lo tienen que validar ustedes. Está demostrado con los hechos. Y lo que hemos hecho ahora no lo desmiente. Es un esfuerzo arriesgado. Es un esfuerzo criticable. Ustedes lo están criticando mucho más de lo que merece. Y del otro lado también. Y créanme, su contribución en este caso ha sido lamentable. Muchas gracias. Respeto a los miembros de esta Cámara. No se puede acusar de intentar hacer su labor de control al vicepresidente y alto representante, y no se les puede llamar lamentables. Es una cuestión de respeto básico. Es una cuestión de respeto por esta institución y su labor de control político.